si me reclama que el producto está contaminado o, o que su propiedad física está mal o cosas así. Y para saber la que se cosechó y, y eso. Ok, gracias. Darío, ¿algo más? ¿Alguien quiera comentar? Que yo O sea, quiero notar. Dale, primo, habla. es como una codificación que se lleva, por ejemplo, quién lo hizo, ah, digamos, por si tiene algo, saber quién lo hizo, cómo su origen y por qué preguntarle va, o saber a quién reclamarle o algo así. Ok, gracias. Primo, Inge, yo decime, pienso que de esta Darío. manera que usted nos está enseñando así con esos videos, siento que está bien, pues porque como ahí en los videos explican bien y con lo de las preguntas uno va entendiendo más aún. Ok, me parece muy bien. Bueno, dentro de... Primero, ¿Sí? Decime. en el primer video hablaba de que cuando uno mezcla algún plaguicida o algo, no es bueno utilizar ramas o algún palito, digamos así, con un puente tirado o algo así. Ajá. Lo que pasa es de que debes de tener, por ejemplo, tus instrumentos, diríamos, ¿sí? Eh, guardados, ¿verdad? De tal manera que no puedas dejar tirado nada. La persona viene, lo va a tocar y puede sufrir un proceso de intoxicación, ¿verdad? Entonces la idea es de que vos tengas todos esos tus instrumentos almacenados en un lugar en la que haya un control, ¿verdad? Para tanto de entradas como de salidas, de manera que evites esa parte, ¿verdad? Eso es importante. Igual, si vos venís y utilizás, por ejemplo, algún instrumento, en este caso, como decís, algún palo que puede tener tierra y todo eso, ¿verdad? Entonces, todo eso, el objetivo, recuérdense que las BPA lo que anda buscando es la parte de la inocuidad, la parte de bienestar animal, la parte de lo que es seguridad en la parte de lo que son las personas, cuidar el ambiente y la otra cuestión importante es la trazabilidad, ¿verdad? Que son como los pilares fundamentales para ello. Eh, una de las cosas que hay que resaltar es que las personas a veces son reácidas, ¿verdad? Las personas a veces no quieren utilizar el equipo de protección. A veces es por falta de conocimientos que no se les capacita la importancia que tiene para cuidarse tanto ellos como su familia, ¿sí? Entonces hay mucha gente que dice, ah, bueno, esto lo he venido haciendo yo por años de una manera y el cambio a veces es difícil de poderlo realizar, ¿verdad? ¿Se recuerdan de que la semana pasada hablamos de la parte esta, que es Cobanur, ¿sí? En la que dijimos que estas son normas guatemaltecas obligatorias y normas guatemaltecas recomendadas. El agua debe de cumplir con la norma guatemalteca obligatoria, ¿sí? Agua potable, para que sea agua potable debe cumplir con los requerimientos de lo que me pide la norma 29001, ¿sí? Y si es agua embotellada, 29005. Y una de las cosas es de que en los lugares en donde las personas están haciendo sus actividades, están prestando sus servicios, pues se le debe de proveer de agua, ¿verdad? Y que esta agua pues también pueda cumplir con esos parámetros. Algo importante es que el agua hay que evaluarla, ¿sí? Hay que verificar esa calidad de agua. Y una de las cosas importantes es de que el agua, por lo menos en un análisis microbiológico, hay que hacerlo cada 6 meses, o sea, hay que hacerlo 2 veces al año, ¿sí? Y la parte de fisicoquímica, pues hay que hacerla por lo menos una vez al año. Pero hay otros análisis que hay que hacerlos a diario,
y no solo una vez, sino que varias veces, ¿verdad? Por ejemplo, el análisis de cloro, de manera que yo pueda garantizar que estoy haciendo el proceso de desinfección. Cuando yo hago un análisis de la calidad de agua que pueda cumplir con esos parámetros, tanto físico-químicos como microbiológicos, necesito que el laboratorio, ¿sí?, pueda cumplir con la parte de lo que es una norma ISO. Y esa norma ISO, que la vamos a ver más adelante, solo se las dejo acá, es 17025, que es la marcha con la que va a realizar el análisis como tal. ¿Sí? ¿Dudas con esto? Bueno. Ingeniero, o sea que, digamos, el laboratorio necesita tener o que se cumpla esa norma para poder correr análisis de agua. Exacto. O sea, usted, por ejemplo, por decirle algo, usted está encargada de una finca y necesita hacer el análisis de agua. No lo va a llevar a cualquier laboratorio. Para que realmente usted ese análisis que le dieron le pueda ser validado por algún ente, usted tiene que buscar un laboratorio, ¿sí?, que tenga la parte de lo que es esa marcha o ese procedimiento para poder hacer el análisis aplicando la norma de laboratorio, que es la 17025. No sé si le resuelvo su duda, Fabián. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok. Alguien quería hablar después de Fabiana, pero no logré captar quién era. Yo era Inge, que era lo de la norma 17025. Ok, es la norma sobre la parte de lo que es el laboratorio. ¿Sí? Es sobre el laboratorio. Ok, muy bien. Bueno, vamos a dejar las buenas prácticas agrícolas y nos vamos a ir hacia las buenas prácticas de manufactura. ¿Sí? Entonces acá tenemos lo que es un reglamento. ¿Se recuerdan de que nosotros hablamos de que existen reglamentos? Y este es el reglamento técnico centroamericano, en donde estipula varias cosas, ¿verdad? Primero, quisiera comentarles de que las buenas prácticas de manufactura son aquellas que vamos a aplicar ya en donde se va a dar el proceso de lo que es la transformación, ¿verdad? Sí, donde se va a hacer ya la parte de lo que es ese proceso de transformación de lo que corresponde a lo que es el producto, ¿sí? Entonces, igual que las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas de manufactura van a ser procedimientos, van a ser métodos, ¿sí? Van a ser políticas que se tienden a establecer, ¿sí?, con el objetivo de poder realmente obtener alimentos que sean alimentos seguros, o sea, alimentos inocuos. Van a ser todos esos procedimientos, como lo vimos en las BPA, de higiene, manipulación, ¿sí? Los requisitos básicos que se requiere para poder realmente participar en un mercado. Porque esas tendencias de mercado, cada vez le hemos comentado que son más exigentes, ¿verdad? Quieren productos que le puedan garantizar, ¿sí?, la salud como tal, ¿verdad? Entonces, en base a ello, pues, vemos lo que corresponde a lo que son ese reglamento técnico centroamericano, que también es en donde se basa el Ministerio de Salud Pública para poder hacer, ¿sí?, esos dictámenes e indicar si la empresa o la planta cuenta con la parte de lo que son esos requisitos para poder obtener una licencia sanitaria. Entonces, uno de los parámetros primeros, una de las cuestiones importantes es el edificio. O sea, el edificio abarca varios aspectos. Uno es la planta y la parte de lo que son sus alrededores, ¿sí? Acá en la planta y lo que son sus alrededores, una planta que va a empacar un centro de
microscopio o que ya se va a hacer otro nivel de agroindustrial, debe mantener condiciones que puedan proteger realmente la contaminación del producto, ¿sí? Deben de proteger. Entonces, esa parte de lo que son los alrededores, ¿sí? Vamos a verlo en la parte esta de acá, en donde sería todo esto que circula realmente a la planta, pues debe de tener condiciones adecuadas, mantenerse limpio, evitar de que realmente haya grama, o si hay grama, pues tiene que estar bien recortada, de manera que no vaya a ser una fuente para que puedan ingresar la parte de lo que son los roedores. Comúnmente, si no se puede aplicar, por ejemplo, pavimento, se puede aplicar piedrín o que esté de una forma adecuada, de manera que tengamos el lugar idóneo para poder producir. No podemos tener una planta con un alrededor como esto, ¿verdad? O construida cerca de esto. ¿Por qué? Porque aquí va a haber una fuente de contaminación, ¿sí? Entonces no puedo tener yo la parte de lo que es la ubicación en zonas que estén expuestas a un ambiente contaminado o que se estén realizando actividades que puedan generar, ¿sí? Amenazas de contaminación en los alimentos. Yo no podría instalar, por ejemplo, una planta en un lugar en donde se esté cerca de un lugar donde haya un basurero, cerca de un lugar donde se esté produciendo, por ejemplo, algún abono orgánico, o cerca de un lugar en donde haya crianza de aves. ¿Por qué? Porque ahí lo que vamos a generar es una contaminación cruzada, ¿verdad? Los olores, cuando hablamos de una contaminación cruzada, pues estamos diciendo de que ese alimento, ¿sí? Puede ser contaminado a través de un olor o puede ser contaminado a través de otro medio, ¿verdad? En la que, por ejemplo, una contaminación cruzada, un área limpia y la persona que está trabajando en un área limpia se va a un área sucia y regresa, puede crear un tipo de contaminación. Entonces, todo ese ambiente debe de ser adecuado y las vías de acceso para que de esa manera podamos evitar o reducir la contaminación de los alimentos, que no haya polvo de esa forma. También es importante de que dentro de la parte de lo que corresponde a esto podamos tener todo lo que es un flujo que sea un flujo positivo. ¿Qué quiero decir con esa parte, lo que es un flujo positivo? Lo que quiero comentar es de que si mi materia prima ingresa por acá, yo no puedo hacer que mi producto final salga por este mismo lado. Entonces puede ser de una forma lineal. Si acá entra mi materia prima, acá puede salir mi producto final. O podría ser de una forma de L. Ingresa mi producto acá y acá sale. ¿Sí? O una U, ¿verdad? Entonces todo esto, la idea es evitar que haya una contaminación cruzada. También es importante, por ejemplo, si esta es mi nave de producción, separar la parte de lo que corresponde a lo que son áreas sucias. Cuando me refiero a áreas sucias, no quiere decir que esas áreas se mantengan sucias, sino que por la actividad que se va a ejecutar, por decirles algo, ingresa la materia prima, hay un proceso de lavado, hay un proceso de desinfección. Entonces, la idea es que esta área, ¿sí? No tenga contacto directo con la otra área donde se está haciendo ya el proceso de transformación para evitar que surja esa contaminación como tal. Entonces tenemos que crear como barreras de manera de poder
controlar. No sé si me explico o hay alguna duda. Todo bien, ingeniero. Ok, entonces el diseño de esos edificios o la estructura debe ser de un tamaño adecuado dependiendo el quehacer que va a hacer esa planta, ¿sí? En la que se facilite el mantenimiento, se faciliten las operaciones sanitarias, que se pueda cumplir con todo el propósito de poder obtener alimentos terminados con características adecuadas, ¿sí? También es importante que estos estén protegidos de la parte de lo que es el exterior, ¿sí? Mediante paredes, esas paredes eviten o otro tipo de material que impidan de que entren animales, que entren insectos, que entren roedores, que entren plagas u otros contaminantes, ¿sí? De esa. Entonces, esos ambientes o esas áreas, ¿sí? También se requiere que haya facilidad de poder limpiar, ¿sí? Que estén diseñadas de una manera adecuada. ¿Por qué? La norma, por ejemplo, no me hace referencia, por decirles, de que podamos tener o no lo que es este tipo de material. Pero imagínense acá, esto que tenemos acá, esta unión o esta sisa que tiene, esto va a ser mucho más difícil de poder hacer el proceso de limpieza. Va a necesitar más tiempo, va a necesitar más mano de obra. Mientras que esto acá es mucho más fácil poder hacer ese proceso de limpieza. Entonces, también debo de cumplir con esas características de manera que esos ambientes o esas áreas, ¿sí? Podamos tener una facilidad de poder limpiar. La distribución del equipo debe ser en el espacio que pueda eh, apoyar para que una persona, ¿sí? Pueda realmente moverse, hacer el proceso de limpieza. Se recomienda, por ejemplo, que el equipo y las paredes por lo menos se dejen 50 centímetros de espacio, que no haya obstáculo, de forma que la persona se pueda mover como tal dentro de la planta, ¿sí? Bueno, yo creo que ustedes no. Ingeniero, ¿podría repetir la última parte? Por favor, es que no lo escuché bien. Sobre la distribución de los implementos, creo que era. Ajá, ok. En el caso, por ejemplo, de la parte de lo que son los equipos, ¿verdad? ¿Sí? En el caso de los equipos, debemos de dejar un espacio, ¿sí? Entre lo que son pared, por lo menos de 50 centímetros, entre pared y equipo. De manera que una persona pues pueda realizar las actividades de limpieza de manera adecuada. ¿Sí? Ok. Vamos a seguir con la parte esa. Entonces eso es importante, ¿verdad? Todo lo que son los alrededores, ¿sí? Deben de ser. Luego tenemos la parte de lo que son también las ventanas, ¿sí? En la parte esta. La norma hace referencia, por ejemplo, que la iluminación se puede hacer de forma artificial o de forma natural. Entonces se utiliza mucho la parte de lo que son ventanas, pero esas ventanas deben de ser fáciles de poder limpiar. Deben de estar construidas de forma que se pueda facilitar el ingreso de plagas.
Por lo tanto, casi siempre en las ventanas pues se les coloca un marco, ¿sí? De sedazo, con sedazo mosquitero. Lo ideal es que las ventanas no se abran, sino que sean solo para poder dar iluminación. Cuando es así, también es importante que si la ventana, el vidrio, esté protegido. Comúnmente con la parte de lo que es como un polarizado, de forma de que si se lograra quebrar, se pueda retener y que no vaya a ser un peligro. ¿Qué tipo de peligro sería que si cayera un pedazo de vidrio en un tanque o en una olla en la que se esté produciendo algún tipo de alimento? Físico. De físico, es correcto, de esa manera, ¿verdad? ¿Sí? Ok, ahí está Yamlet también, ¿verdad? Gracias, Yamlet, muy bien. Entonces, de esa manera, entonces hay que tener cuidado con la parte esa. Y no solo la parte de lo que son las ventanas, sino que también la parte de lo que son las puertas. Las puertas pues deben ser una superficie lisa, que no absorba, que sea fácil de limpiar, que sea fácil de desinfectar. Y otra de las cosas es de que las puertas deben de abrir, ¿sí? No, no deben de abrir de lugares sucios, por ejemplo, a lugares limpios, sino que tienen que abrir de manera que pueda hacerse de un área limpia a un área sucia para evitar la contaminación. También es importante que esas puertas que comunican con la parte exterior cuenten con protección para evitar el ingreso de plagas. Entonces, igual como dijimos que se va a colocar en la parte de lo que son las ventanas sedazos, si es que se tuvieran que abrir, si fueran de paleta, en las puertas también se puede colocar una cortina hawaiana, de manera que evitemos el ingreso de esa parte, ¿verdad? O también se puede colocar una corriente de aire, de que podamos reducir la parte esta. Algo también que es importante dentro de esto son los techos, ¿sí? La norma dice que los techos deben de ser fáciles de poder limpiar. Deben de ser construidos de una forma lisa, en la que reduzcamos la acumulación de la suciedad, que se reduzca la condensación, porque si no eso puede ser una fuente de contaminación, que no se vayan a formar mohos, ¿sí? Que no se vayan no solo la parte de lo que son mohos, sino que se puedan formar costras, ¿sí? Que pongan en riesgo realmente al alimento. La norma no hace referencia por decirles, bueno, se puede o no se puede utilizar cielo falso. Lo deja mucho a criterio del inspector, pero no se recomienda realmente la parte de lo que son cielos falsos. ¿Por qué? Porque los cielos falsos van a acumular, van a ser nido, ¿verdad? De la parte de lo que son plagas. Entonces, eso es importante. Lo que habría que hacer es de que si fuera necesario colocar un cielo falso, pueden de ser lisos, fáciles de poder limpiar. Mas, sin embargo, yo me he topado con algunos auditores que ellos, por ejemplo, no permiten que se tengan los techos, otros dicen que sí es necesario, les queda mucho a criterio del que va a auditar la parte esa. Lo recomendable pues es que no debería de ver, porque los techos deben de ser fáciles de poder limpiar, que yo le pueda aplicar agua, por ejemplo, con una hidrolavadora, que le pueda aplicar un cepillo, remover toda la parte de lo que es la suciedad. Y de ahí vamos a ver la importancia que tiene el desarrollo de esos programas operativos estandarizados de saneamiento, ¿verdad? Porque estos me van a permitir realmente definir la frecuencia y cómo debo de hacer esa actividad. Luego tenemos la parte de lo que son las paredes, ¿sí?
Las paredes pues deben de ser construidas de un material, ¿sí? En el que pueda ser resistente, ¿sí? Se habla, por ejemplo, de ladrillo, block, ¿sí? Eh, pero que permita la parte de lo que es una limpieza adecuada. Entonces, eso debe de ser las paredes interiores, revestirlas con algunos materiales impermeables, no absorbentes. Se recomienda, por ejemplo, que se pueda utilizar o les voy a mostrar por acá, una pintura que sea una pintura epóxica como esta que tenemos acá, ¿verdad? Todo esto en la pared también se puede colocar a una altura de 1.5 metros, ¿sí? A esa altura. Otra de las cosas es de que las uniones entre pared deben de ser cóncavas, ¿sí? O sea, debe tener lo que se le llama una curva sanitaria, tanto entre paredes como entre pisos, porque esto me va a evitar de que realmente pueda haber un tipo de contaminación como tal. Esto se llama una pintura epóxica, ¿verdad? Y la norma no dice, por ejemplo, bueno, tiene que ser color blanco, pero sí dice que debe ser colores claros para poder evitar. Entonces, las paredes deben de ser lisas, ¿sí? Deben de ser recubiertas de manera que podamos facilitar el proceso de limpieza. Como les mostraba, pues no vamos a poder colocarle una parte de lo que es cerámico porque eso va a necesitar entre las uniones de los cerámicos puede haber acumulación de mohos. Entonces eso va a necesitar mucho más tiempo para poder hacer el proceso de limpieza, proceso de desinfección, ¿sí? Que me ocasione algún tipo de problemas. Dígame, Fabiana. Ingeniero, disculpe, ¿cómo dijo que se llamaba la unión cóncava entre paredes y pisos? Ajá, esa unión que puede tener también las paredes o que deben de tener los pisos se le llaman curvas sanitarias. Decime, Gracias, primo, ingeniero. no tenga pena. Que Primo, tenía que estar a 1.5 metros, de esa altura tendría que ser la pared, o qué dijo no, que no, no. Ajá, cuando yo les comentaba a ustedes es la pintura que se le debe de colocar, ¿verdad? Una pintura a una altura de 1.5 metros para poder generar todo ese proceso de limpieza y desinfección. Inge, ¿puedes repetir eso, por favor? Ok. Brandon, ahorita voy. Brandon. Ingeniero, que solo, ¿cómo se llamaba la pintura que debíamos de aplicar? Ajá, es una pintura epóxica. Lo voy a anotar por acá, ¿sí? Vamos a ver si me salen las letras. De colores claros, ¿verdad? Ok, muy bien. Bueno, Garrido, entonces, en el caso, por ejemplo, de la parte de lo que eran las paredes, había comentado de que la pared con el piso, sí, entre paredes, pues tenemos que generar una curva sanitaria. Lo mismo sucede con el piso y la pared. La idea es evitar acumulación de suciedad, que se puedan formar mohos y que sea una fuente de contaminación. La altura a la cual se recomienda que mínimo, ¿verdad? La aplicación de la pintura es 1,50 m para poder generar un buen sistema de limpieza y desinfección. No sé si te queda clarito ahí, Garrido, o te resuelvo tu inquietud. Sí, está bien, Inge, gracias. Ok, no hay problema. Estamos ahí. Yo sé que ustedes ahorita no quieren saber más de esto, sino lo que quieren es el examen, estudiar, ¿verdad? Bueno, otra de las cuestiones importantes que hemos estado hablando son los pisos, ¿sí? Los pisos deben de
ser materiales impermeables, que sean lavables, que sean antideslizantes, que no tengan efectos tóxicos, que estén construidos de una manera que me puedan facilitar todo ese proceso de limpieza y desinfección. Algo importante es que esos pisos no van a tener grietas, no tengan irregularidades en las superficies o en las uniones. Yo podría tener, por ejemplo, un piso sin pintura epóxica, ¿sí? Pero que sea un piso que sea fácil de poder lavar, que sea un piso que no una torta, por ejemplo, de cemento, pero que tenga características adecuadas para poder hacer todo ese proceso de limpieza y todo ese proceso de desinfección como tal, ¿verdad? Otra de las cosas también importantes es de que estos pisos pues, deben de tener cierto desnivel hacia la parte o una pendiente hacia la parte de lo que son los drenajes. Esa pendiente debe ser adecuada de manera que el agua no se vaya a acumular, que no se formen, por ejemplo, especies de charcos o pozas de agua, ¿verdad? Que ocasionen algún tipo de inconveniente, ¿sí? Deben ser, como les vuelvo a repetir, materiales resistentes también al tráfico que se pueda hacer dentro de la planta. Si yo voy a utilizar alguna maquinaria, por ejemplo, para poder sacar el producto terminado, ¿sí? Llevarlo a la bodega, un montacargas, por ejemplo, debe de soportar ese tráfico. También debe ser resistente a todas esas sustancias químicas que pueden desprenderse del producto. Por ejemplo, si voy a hacer quesos, voy a tener la parte de lo que es el lactosuero con alta cantidad de ácido láctico, que esto me puede ocasionar problemas de deterioro. Entonces necesito que ese piso soporte ese tipo de sustancias químicas. También si voy a, por ejemplo, a elaborar piña, la acidez de la piña, el ácido de la piña, pues tiende a destruir mucho la parte de lo que son los pisos. Entonces debe de también garantizar que esos pisos pues puedan soportar esas condiciones en las cuales realmente va a ser sometido mi producto. ¿Sí? Ok. Otra de las cosas también importantes es la parte de lo que es la iluminación. El reglamento técnico centroamericano que se los voy a compartir hace referencia a tres, o lo divide en tres grandes rubros, ¿sí? Y habla de que la iluminación, ¿sí? Puede hacerse a nivel natural o artificial. La idea es que facilite esas actividades que va a realizar los colaboradores y que no venga y vaya a comprometer la inocuidad de los alimentos, ¿sí? Entonces, hay una intensidad de energía que se debe de ir aplicando y eso se lee como lux, ¿sí? Y entonces, el reglamento hace referencia a que necesitamos, por ejemplo, 540, ¿sí? 540 lux en todos aquellos lugares en los que hay alguna inspección. Inspección, por ejemplo, de materia prima o inspección de producto terminado. O sea, tiene que haber una iluminación mínimo como esto. O sea, la idea es facilitarle al colaborador, facilitarle la actividad como tal. Entonces tiene que estar bien iluminado. Y luego, como les decía, lo divide en tres grandes rubros. Luego habla sobre las áreas donde se va a producir el alimento. Y ahí hace referencia que debe de ser
como mínimo 220 lux. Áreas en las que hay o en las que se realiza el proceso. Decime, Garrido, disculpa. Y ya nada más, ¿qué quiere decir con lux? El lux es la unidad de medida, o sea, la intensidad. O sea, aquí hay, por decirte un ejemplo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo vas a medir esa intensidad de energía que vas a tener para poder calcular? Y vas a decir, ah, bueno, tantas candelas. Eso ya, por ejemplo, uno a la hora de ir a comprar las candelas, entonces dice, ah, mire, cuántas candelas me hacen por pie cuadrado para que yo pueda tener tanta iluminación. Pero hay también medidores, ¿verdad? Para poder ver esa parte. Entonces, lux es la intensidad de energía que va a haber presente. No sé si te resuelvo ahí tu inquietud, mi amigo Sí, Barco. sí. Ok, muy bien. Entonces, les decía que tenemos tres grandes, bueno, el reglamento lo hace en tres grandes rubros, ¿sí? La parte de lo que es inspección, la parte de lo que es el proceso o la elaboración, y luego hace referencia a que deben de haber 110 lux en áreas o en todas las otras áreas de la empresa, ¿sí? Entonces, de esa manera. Entonces, lo divide 540, todos aquellos puntos de inspección. 110, todos aquellos lugares en los que no haya ninguna inspección y tampoco haya ningún proceso de elaboración de producto. Ok, de esa forma. Entonces, pero también es importante que esas lámparas que se van a utilizar estén cubiertas, que no las tengamos expuestas, de manera que si alguna lámpara se calienta, se tiende a romper, no ponga en riesgo la inocuidad del alimento. Entonces, esas lámparas deben de estar protegidas contra la parte de lo que son roturas, ¿sí? Otra de las cuestiones también importantes es que la luz no debe alterar, ¿sí? O los colores, ¿verdad? No deben de alterar, ¿sí? De manera que no le dificulte al operario o al colaborador realizar su actividad. Les cuento esto porque en el caso cuando se hace análisis de probar los alimentos y ver, eso se llama análisis sensorial, donde voy a evaluar ciertas características, esos laboratorios, pues esos laboratorios sí se les coloca, por ejemplo, otro tipo de energía o de iluminación, otro tipo de luz, otro tipo de color. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el juez, se le llama juez a esa persona que va a dar un dictamen sobre esa muestra que va a probar. Entonces la idea es de que él no relacione, por ejemplo, viene y mira un producto color amarillo, lo voy a relacionar, pues es de piña, por ejemplo, ¿verdad? Entonces la idea es como tratar de encubrir esa parte y evitar que hayan errores, ¿verdad? En la parte. Entonces hay que protegerlos, la iluminación no debe alterar los colores y algo muy importante, la parte de lo que corresponde a lo que son las instalaciones eléctricas. Les voy a mostrar por acá, creo que lo tengo bien acá. No, no es acá. Vamos a regresar, vamos a ver. Acá. No puede realmente ver, ¿sí? No podemos tener, por ejemplo, esto expuesto, ¿sí? Esta parte acá. Todo esto debe de estar empotrado, o sea, debe estar metido dentro de la parte de la pared o estar cubierto. ¿Para qué? Para evitar de que pueda haber algún cortocircuito, ¿sí? Entonces debo de evitar de que realmente tener expuesta toda la parte de lo que son los cables, todas esas instalaciones eléctricas
En caso de que son exteriores, deben de estar recubiertas por tubos, por caños, no permitiendo que hayan cables colgantes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de esa manera voy a poder evitar también la parte de lo que es el riesgo, ¿sí? En la parte esa que va a ser fundamental. Las lámparas, acá hay una figura, las lámparas poderlas proteger, ¿verdad? ¿Sí? De manera que si se rompe alguna, pues esta no me va a hacer una fuente o no me va a poner en riesgo realmente la parte de lo que es el alimento, ¿sí? No sé si hay alguna duda. No, ingeniero, estamos bien. Ok, muy bien. Entonces de esa manera, ¿verdad? De esa manera lo vamos teniendo. Otra de las cosas también importantes son la parte de lo que es las instalaciones sanitarias, ¿sí? Eso es otro factor importante. ¿Por qué es importante las instalaciones sanitarias? Cada planta debe estar equipada con la parte de lo que son facilidades para el colaborador, para el operario, de realizar sus actividades como tal, ¿sí? Cuando llega, por ejemplo, el inspector, lo primero que hace el inspector o lo que hace el auditor es poder revisar en los servicios sanitarios si hay o no hay agua, ¿sí? El agua debe ser agua potable. Entonces, ¿por qué? Porque si los servicios sanitarios no hay agua, es el lugar en el que va a haber una mayor contaminación o es el lugar más sucio que pueda estar. Entonces, de esa manera. Entonces, también es importante que se disponga de ese abastecimiento de agua, ¿sí? También vamos a ver que esa agua debe ser no solo potable, sino que debe de estar protegida con todo aquello que puede ocasionar colaboradores o personas inconformes, ¿sí? Y que puedan hacer o contaminar el agua de manera voluntaria, ¿sí? Entonces hay que tener control sobre la parte de eso. También es importante disponer de no solo de la suficiente agua para el proceso, para la parte de lo que es asegurar la inocuidad, sino de que todas las instalaciones de esa manera puedan tener esa calidad de agua, ¿sí? Operaciones de limpieza, operaciones de desinfección, tanto el piso, las áreas o el equipo, ¿sí? O toda aquella agua que va a entrar en contacto directo con el alimento. Eso también es importante, ¿sí? En fabricar hielo, debe tener agua que cumpla realmente con esas características, ¿sí? También se puede ver que en las plantas pues se identifica por colores la parte de lo que es los flujos que puedan haber, ¿verdad? Si hay agua, por ejemplo, caliente o si hay vapor, de manera que no pueda ocasionar algún tipo de problema, ¿sí? Bueno, las instalaciones sanitarias deben de estar no solo limpias, ¿sí? En buen estado. Algo importante es de que deben de estar separadas tanto para hombres como la parte de lo que son mujeres, ¿sí? Debe haber ventilación también, ¿verdad? Hacia el exterior. Deben de tener la parte de lo que es el papel, el jabón. Recuérdense que en la parte de lo que era el video, hace mención mucho de la parte de lo que es el jabón líquido, ¿sí? De manera de no utilizar jabón en barra, jabón en trozo, de forma de evitar la parte de lo que es la contaminación como tal. También ese reglamento hace referencia de la cantidad de servicios
o de inodoros que deben de haber en función de la cantidad de personas que van a estar de colaboradores. Y hace referencia que como mínimo debe de haber un inodoro por cada 20 hombres o fracción. O sea, si yo tengo menos de 20, debo de tener uno por cada hombre, ¿sí? Aparte lo que son los orinales, ¿verdad? En el caso de los orinales también debe de haber uno por cada 20 o fracción de 20. Ahora, en el caso de las damas, debe de haber uno por cada 15, ¿sí? De esa manera. Para caballeros, uno por cada 20 o fracción. Para damas, uno por cada 15 o fracción. Pero también se requiere de que pueda... Decime, Garrido. India, ¿será que puede repetir eso de uno por cada 20 y uno por cada 15? Por favor. Bien, muy bien. En el caso de los servicios sanitarios, los inodoros, debe de existir un inodoro por cada 20 hombres o fracción, ¿verdad? ¿Sí? Igual que la parte de lo que son los orinales, ¿verdad? Los mejitorios, ¿verdad? En el caso de mujeres es uno por cada 15 o fracción, ¿verdad? De esa manera, deben de estar en las áreas. Algunas normas, ¿sí? Internacionales hacen referencia que puede ser uno por cada 9, ¿sí? Acá se maneja uno por cada 20, ¿sí? Pero de esa forma. También es importante que hayan duchas, ¿sí? Y en el caso de las duchas debe de haber uno, voy a colocar por este lado, duchas debe ser uno por cada 25, ¿sí? En este caso, por cada 25 trabajadores, ¿verdad? La norma lo hace, o el reglamento, perdón, lo hace claro, indicando que va a ser en función realmente del tipo de actividad o de tipo de establecimiento que se requiera. Pero lo ideal es de que existan la parte de lo que son las duchas. ¿Por qué? Porque es posible que algunos colaboradores no tengan las condiciones, por ejemplo, que no les llegue el agua todos los días y que por eso no se puedan presentar bañados a sus actividades. Entonces pueden llegar más temprano, bañarse y luego ya empezar sus actividades. También la norma o el reglamento hace referencia que se debe de proveer, por ejemplo, de agua caliente, ¿verdad? Para que también se pueda realizar ese tipo de actividades. Entonces estamos hablando de que la ducha por cada 25. Lavamanos. También hace referencia que los lavamanos, decime, Brandon. Las duchas es tanto para mujeres como para hombres, va a ser lo mismo entonces. Exacto, así dice. Ajá, así lo hace referencia, ¿verdad? Lo generaliza, ¿verdad? No lo separa como en el servicio de los inodoros, ¿verdad? Ahí sí. Bueno, en el caso de los lavamanos es uno por cada 15. En el caso de los lavamanos es importante que esos lavamanos se operen con el pie o se puedan operar con la parte de lo que es la rodilla. El objetivo es de que las personas no estén tocando las perillas, ¿sí? Para abrir o para cerrar, de manera que no dejen o que no contaminen y que de una u otra forma la persona que llegue pues pueda realmente llevarse la carga microbiana, ¿verdad? Entonces, de esa manera. Otra de las cosas que también es importante resaltar en esto es de que los servicios sanitarios, ¿sí? No deben de estar
en la parte de lo que corresponde o tener un ingreso directamente hacia el área de producción, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy común que las personas, por ejemplo, ¿sí? De repente no se laven las manos e ingresen a realizar las operaciones o que pueda crear una fuente de contaminación. Entonces, la idea es tenerlas dentro de la misma área de la planta, pero que no haya una comunicación directa entre lo que es la producción y los servicios. También es importante a la hora de la parte de lo que es el diseño, que estas plantas tengan un área para que las personas puedan ir a dejar lo que corresponde a lo que son sus objetos personales, ¿sí? Y que de esa manera no puedan realmente llevar, por decirles, la bata o el equipo personal hacia las instalaciones de los servicios sanitarios, porque ¿qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, llega la persona, va al servicio sanitario, se quita la bata, por ejemplo, y la cuelga sobre la puerta. Al terminar, ¿qué es lo que hace? Lo primero que va a agarrar es la bata, ¿sí? Y ahí va a crear un tipo de contaminación. No sé si hay alguna duda, si les aclaro o no les aclaro. Ingeniero, gracias. Ok, vamos a ver, alguien escribió en el chat. Ok, gracias, Jeblet. Muy bien, entonces de esa manera es que hay que hacerlo, ¿verdad? Esos servicios sanitarios, pues de igual manera hay que tenerlos. Ingeniero, ¿Sí? disculpe, Sí, sí. digamos, las batas, normalmente, ¿de qué tipo de materiales estarán hechas? Aparte de... Ajá. Ajá. Muy bien, muy buena pregunta. En el caso, por ejemplo, eso lo vamos a tocar aquí en la parte de lo que es personal, pero en el caso, por ejemplo, de las batas, ¿sí? Eh, lo ideal es de que las batas no tengan botones, ¿sí? Porque es muy común que los botones vengan y se puedan desprender y eso pueda crear un tipo de contaminación, ¿sí? Esa es una de las cosas. Otra de las cosas también importantes es de que las batas no tengan la parte de lo que corresponde a lo que son bolsas. Es muy común que uno venga y se coloque el lapicero en la bolsa de la bata o se coloque la calculadora o cualquier otro tipo de, de insumo ahí. Entonces, a la hora de poderse agachar, por ejemplo, alguien, el lapicero, el termómetro o cualquier otro instrumento como tal que pueda caer en la bolsa, va a poner en riesgo realmente la parte esta. ¿Sí? ¿De qué material? Comúnmente se utiliza dependiendo el tipo de actividad que se va a ejecutar. Por ejemplo, si va a hacer en donde no haya demasiada agua, se puede utilizar tela. Pero si una persona, por ejemplo, va a estar en un rastro en la que va a tener todo un proceso de sacrificio de los animales y va a tener un gran volumen de agua, comúnmente se utilizan no batas, sino que se utilizan gabachas plásticas, de manera que también pueda proteger. La idea es de utilizar este equipo, no solo va a protegerse la persona como tal, sino que también va a proteger la parte de lo que es el alimento, ¿sí? Otra de las cosas también importantes es de que si una persona va a estar, por ejemplo, en un cuarto de congelado o un cuarto frío que tenga que entrar a sacar o ingresar producto, también se le debe proporcionar el equipo adecuado para no tener ningún tipo de problema con la parte esa, ¿verdad? No sé si te aclaro ahí. Sí, ingeniero, muchísimas gracias. Ok,
Muy bien, entonces de esa forma. Entonces, los servicios sanitarios, pues hay que proveerles todo, la jabón, la parte de lo que es el desinfectante, la parte de lo que son los secadores, que pueden ser con aire o pueden ser con toallas desechables. También es importante que en cada una de esas estaciones del lavado, pues tengamos un procedimiento de cuál es la forma en que se debe de lavar las manos. Eso es importante. Dentro de esto del diseño de las instalaciones, también es importante la parte de lo que es el manejo y disposición de desechos sólidos, ¿sí? Debe de haber de parte de la empresa un programa que me permita, ¿sí?, ver cómo voy a manejar todos esos desechos que se van a generar dentro de la planta. No debo de acumular esos desechos en las áreas de manipulación, en las áreas de almacenamiento, porque esto me va a ocasionar fuentes de contaminación. Los recipientes deben de ser recipientes que sean fáciles de lavar, que se mantengan los desechos tapados para evitar que atraigan roedores, ¿sí? Es importante alejarlos de las zonas del proceso, que no se mantengan, por ejemplo, más de 24 horas, que haya un proceso de lo que es el flujo, cómo va a manejarse toda esa parte de lo que son los desechos, de manera que no pongamos en riesgo realmente la parte de lo que es la inocuidad, ¿verdad? Y por eso también es importante que se genere todo lo que es la parte de lo que son los programas operativos estandarizados de saneamiento, para ver quién, cómo, cuándo y dónde lo van a hacer. Y otra de las cosas también importantes dentro de estas instalaciones, debo de evitar que las plagas puedan ingresar. Entonces debe de haber un programa escrito que controle el tipo de plagas que deben de haber. Identificar las plagas, el mapeo, por ejemplo, cómo voy a tener las hojas de seguridad de los productos que se están utilizando. Si yo voy a subcontratar una empresa para hacer eso, debo de ver que esa empresa pues sea una empresa que esté autorizada, una empresa que esté aplicando la parte de lo que son estos químicos, y que esos químicos pues lo pueda identificar, porque cuando venga el auditor me va a preguntar esas cosas, ¿verdad? Entonces necesito tenerlo. No sé si hay alguna duda. Ya llegamos al tiempo. ¿Dudas? No. Ay, ustedes ya no quieren nada. Ingeniero, ingeniero. Sí, sí, decime. El parcial es una plataforma Moodle, ¿verdad? Ahí va a estar, ahí ya está colgado el examen.